hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto de La Vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brasco e interpretado por Alberto Merlo. Hoy, 18 de diciembre, damos comienzo al programa 295 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a Volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 295, que corresponde al sábado 18 de diciembre, último sábado de este año para nosotros, porque coinciden los dos próximos sábados con los feriados, en que no va a haber emisión del programa. Pero bueno, como es habitual, lo organizamos este programa en dos bloques. En el primer bloque comienzan el informe de política internacional de Hernán Pereira, y luego le sigue la columna de informe europeo que trae Marcela Camerano, para cerrar el bloque con la columna de Palestina y Medio Oriente que nos propone Fernando Isas. A continuación, un pequeño intervalo para examinar nuestros otros medios de comunicación y luego entrar al segundo bloque, que se inicia con Aquí Folclore, la columna de Edgardo Margiota, que hoy cumple su ciclo de pertenencia, digamos, a este tramo de nuestro programa, para seguir proveyéndonos de otros tipos de trabajos e informaciones, como las efemérides que examinamos siempre con él los días miércoles. Le agradecemos a Edgardo por todo el tiempo que nos ha acompañado, ilustrándonos sobre el folclore y sus protagonistas, como en el caso de hoy, que se va a referir a los manceros santiagueños. Luego viene la columna de panorama teatral de Marisa Herrera con este título, Rotos de Amor. A continuación, en la columna Vamos al Cine,
se presenta Cine Universal con Rubén Cusati, que hoy nos trae una película Annette, una niña distinta. Y cerrando el bloque, entonces, la columna del rock nacional con Pablo Vázquez, que nos trae hoy a Miguel Mateo. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con la columna de política internacional? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace varios años. Lo más importante, sin lugar a dudas, en nuestra América Latina y una de las cosas más importantes del mundo es la segunda vuelta de las elecciones chilenas de este domingo 19 de diciembre, donde se enfrentan el candidato progresista Gabriel Boric con el ultraderechista José Kast. Las encuestas dan en forma unánime ganador a Boric, pero hay que hacer varias salvedades. La diferencia es de 4 a 8 puntos porcentuales, pero son encuestas que datan de hace por lo menos 10 días, sobre todo el trabajo de campo, porque en Chile está prohibido hacer y difundir encuestas una semana antes de las elecciones. Es decir, que los datos han sido tomados alrededor del 9 de diciembre y para el día de las elecciones la diferencia van a ser 10 días. Y además las encuestas vienen errándole feo en toda la América Latina, de modo que hay que tomar con pinzas estos datos. Políticamente lo que se puede decir es que Boric ha sumado un conjunto de apoyos importantes que van desde Joan Manuel a Viggo Mortensen, a la expresidente Michelle Bachelet y a artistas e intelectuales de prácticamente todo el mundo. Tanto que Kast solo ha logrado el apoyo de los más destacados integrantes de la derecha y de la ultraderecha chilena, y prácticamente ningún apoyo internacional, por lo menos ninguno explícito. Solo Vargas Llosa y algún otro por ahí, pero en forma casi vergonzante y muy desde lejos, porque nadie quiere casarse demasiado con un hombre con una connotación ideológica claramente fascista como la del candidato ultraderechista chileno. Un hombre que propone reducir el papel de la mujer en la sociedad, que propone que las mujeres violadas deben tener los hijos si quedaron embarazadas. Toda una serie de atrasos dignos de la Edad Media ya. Nada que ver con el siglo XXI, con lo que estamos viviendo. De todas maneras hay que esperar al domingo. La participación en la primera vuelta electoral fue bajísima, el 48% de los habilitados para votar en Chile. Se espera que esta vez alcance por lo menos el 60%, y esto podría favorecer a Boric porque se estima que mucha de la gente que se acerca a votar lo va a hacer por el candidato progresista y no por el ultraderechista. De todas maneras, todo hay que tomarlo con pinzas. La única verdad es la realidad, y esto se va a ver claramente el domingo. El otro país que hay que mirar con lupa, porque durante 2022 va a tener elecciones en la segunda mitad del año, es Brasil. Y allí se puede dar el retorno de Lula. En marzo se definirán oficialmente las candidaturas y seguramente el Partido de los Trabajadores va a proponer a Lula y se va a llamar a constituir un gran frente de las fuerzas progresistas para derrotar al presidente ultraderechista Bolsonaro y también al otro representante de la amenaza derechista, que es el exministro de Justicia de Bolsonaro, Moro. Moro fue el juez que condenó a Lula falsamente, y su fallo fue anulado por la Corte Suprema de Brasil luego de que el expresidente pasara un tiempo en prisión. También en nuestra América Latina, para tener una mirada de cierre de año, se aproxima otro proceso electoral en Colombia. Se ha desgastado la movilización popular que tuvo picos durante 2021 realmente importantes, con prácticamente todas las ciudades importantes de Colombia
sitiadas por la movilización popular, las rutas cortadas, es decir, fue un acontecimiento importante, histórico en Colombia, pero no ha surgido de esa movilización una dirección política que garantice el rumbo de la movilización popular y que genere una expectativa a futuro de certeza política. De todas maneras, ha sido importante, ha dejado enseñanzas, ha dejado sin duda mucha experiencia militante, y bueno, será cuestión de los colombianos ver cómo canalizan todo eso. Lo mismo podremos decir de Ecuador. El gobierno derechista de Guillermo Lasso estuvo hackeado por la movilización popular y ha logrado, bueno, capear el temporal de algún modo, y de todas maneras ha quedado debilitado y con exigencias populares importantes. Habrá que ver en estos dos países cómo se desarrollan los acontecimientos en 2022. Siguiendo hacia abajo en el mapa latinoamericano, Perú. Perú es una caja de sorpresa, todo lo que puede pasar. Un gobierno muy debilitado de Pedro Castillo, un gobierno de izquierda, pero con un apoyo popular débil, y digo débil en términos de militancia y en términos también de votos. Hay que recordar que viene de un 18% de apoyo del electorado. También uno puede pensar, Néstor Kirchner tuvo el 22% en la primera vuelta de las elecciones de 2003, y luego, bueno, se generó lo que se generó. Pero parece que políticamente en Perú las cosas no son como eran, no son comparables a lo que fue Argentina del 2003. Y el gobierno está debilitado, ha tenido que cambiar varias veces de ministros, al primer ministro, al canciller, al ministro del Interior. Digo, no son cargos menores, y todo por presión de una derecha que no se resigna a aceptar del todo el triunfo de Castillo, que no ha podido desarrollar prácticamente nada de su promesa electoral y del programa de gobierno. Existe además en Perú un mecanismo que le permite al Congreso eyectar al presidente solo con una simple mayoría de votos. Y esto es realmente peligroso. En los últimos tiempos, 4 presidentes de Perú fueron directamente defenestrados por el Congreso, y esto, bueno, genera también interrogantes a futuro. Castillo logró superar un embate de la derecha para declararlo inhábil moralmente, una figura realmente tenebrosa, que se logra solo con una simple mayoría de votos de los congresistas, y que lo haría salir del cargo. Logró superar esa instancia, pero nada garantiza que esto no se vuelva a repetir y el resultado sea otro. Finalmente, hay que destacar, Estados Unidos está teniendo algunos problemas importantes en este fin de año. En primer lugar, superó los 800.000 muertos por el COVID. Es decir, supera el número de muertos a la cantidad de habitantes de muchas ciudades importantes de Estados Unidos y del mundo. El problema básico es que hay una resistencia muy grande de parte de lo que se llama la supremacía blanca y todo el sector de derecha y ultraderecha frente a la vacunación. El 35% de la población de Estados Unidos no está vacunado, y se viene el avance de Omicron, y es muy probable que pasen momentos realmente difíciles. Además, se sumó a esto una sucesión de tornados en el sureste de Estados Unidos que provocó 88 muertos y más de 100 desaparecidos, y la destrucción de muchísimos pueblos y ciudades
en Tennessee, en Kentucky, dos estados del sureste, dos estados importantes. Allí fue de visita esta semana el presidente Biden a llevar ayuda, y se ven las fotos, son espectáculos dantescos. Es decir, pasa el tornado y prácticamente como que hubieran tirado la bomba atómica, no queda casa en pie, no quedan fábricas en pie, edificios, autos, se lleva absolutamente toda la violencia de los vientos. También está muy alta la tasa de inflación para los promedios históricos de Estados Unidos. Están hablando de un 5% anual. Esto llevó a la Reserva Federal ya a aumentar las tasas de interés, y se supone que las va a aumentar más, lo que sin duda va a traer recesión en la mayor economía del mundo, por lo menos menor crecimiento, y también menor demanda de productos hacia muchos otros países del mundo. No es un dato menor, porque están todos los problemas que ha planteado la pandemia, y la reducción del motor de la economía mundial, como podría ser la economía más grande, que sigue siendo Estados Unidos, sin duda va a generar problemas. Bueno, esto ha sido una especie de balance de nuestra América Latina, y nos despedimos hasta 2022. Hola a todos y todas del programa Obligados a Volver. Les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. En una Europa convulsionada por un nuevo variable del coronavirus, la Omicron, donde también se están detectando nuevas variables y con aumentos a gran escala de contaminados, generalmente no vacunados, y una Europa sin mucho futuro, se despide del 2021 con grandes interrogantes. Por un lado, el mismo día donde se celebra internacionalmente el Día de los Derechos Humanos, Gran Bretaña concede la extradición del periodista Julian Assange a Estados Unidos con una posible condena perpetua, o hasta mismo si dicen que no, podría tener una pena de muerte. Esto no es en vano que el mismo día de los derechos humanos internacionales se haya tomado esta decisión. Quizás estaban muy ocupados porque tenían que participar a la conferencia de la democracia a la que llamó Biden a los países europeos y a otros países más a participar de ella. En el mismo tiempo vemos que al asumir en Alemania un nuevo ministro, donde Angela Merkel ha dejado su mandato después de tantos años, Alemania está un poco más debilitada delante a las opiniones que puedan llevarse a cabo en la Europa. Asimismo, Francia ha destacado que si seguimos así, Europa no tendrá un gran futuro, la Unión Europea unida. Ya recordamos en capítulos anteriores donde le he hablado del conflicto que hay en Bielorrusia con una Polonia que se dice estar protegiendo
los derechos de la Unión Europea para que no se debilite al no dejar entrar a los refugiados que están en la frontera y con unas temperaturas bajo ceros. También hay estos mismos conflictos de inmigrantes en la zona de Gran Bretaña y de Francia, donde son otros inmigrantes que quieren tener acceso y los devuelven a sus países, olvidándose de que hay una constitución de derechos humanos donde deben darle protección y asilo a los inmigrantes. Estados Unidos también está queriendo reforzar la OTAN con algunos países donde ya en los últimos años 7 países han incorporado la OTAN y queriendo estar cada vez más cerca de Rusia, está queriendo incorporar a Ucrania. Pero en este sentido, Vladimir Putin ha hablado con Biden y han llegado para ver qué es lo que ellos quieren, y en realidad lo que ha hecho el presidente ruso se ha hablado con su homólogo chino y coincidieron en que en la estructura podrían dar servicios a las operaciones comerciales entre ambos países. Recordemos que tener en la OTAN a Ucrania es una estrategia militar de parte de Estados Unidos. La alianza que puede llegar a tener China y Rusia en las concesiones de garantía de seguridad por parte de la OTAN es una firmeza para Rusia y esto le molesta un poco a Estados Unidos. Por otro lado, también vemos que las mercaderías, el gas, sobre todo las electricidades, siguen subiendo en toda Europa, mientras que los salarios están congelados hace mucho tiempo y sobre todo las jubilaciones no piensan aumentarlas, donde los pobres ancianos están muy limitados en su poder adquisitivo para pasar sus últimos años en tranquilidad y confort. Esto nos lleva a pensar que con una derecha muy fuerte que día a día progresa en toda Europa, por su lado Francia también con unas elecciones muy próximas para el 2022, donde hay un candidato que es peor que Marine Le Pen, más hacia la derecha aún, podría llegar a perder sus pies, sus bases. Pensemos que ¿qué podrá ser positivo para el mundo, para que salgamos de esta miseria? Creo que la empatía en este momento sería una de las mejores cosas que nos podrían pasar. Esperemos un año próximo mejor y tratar de pasar lo mejor con felicidades para el fin de año para todos y todas. Les habló Marcela desde Ginebra para el programa Obligados a Volver. Estamos llegando a finales de este 2021 y el pueblo palestino sigue
con la columna del debe, con un cúmulo de asignaturas pendientes. Entre ellas, la concreción de el impensado Estado palestino en el catastro de la tierra originaria de Palestina. Decíamos en nuestra columna anterior que un exiguo 18% de ese territorio histórico de la Palestina ocupada está cercado por 600.000 colonos ilegales instalados dentro de estos territorios palestinos bajo ocupación, y además decíamos cercado por un muro del apartheid de aproximadamente 786 kilómetros lineales y por algunas zonas hasta una altura de 9 metros, que serpentea entre ciudades, pueblos, aldeas palestinas de manera tan perversa que llega a dividir el patio de una escuela o la vivienda de una familia, que para poder confraternizar y verse tienen que recorrer 6 o 7 kilómetros para poder ingresar en el sector de la casa que quedó del otro lado del muro. Estas asignaturas pendientes es una deuda enorme que la comunidad internacional sigue teniendo con Palestina, pero de una manera mucho más concreta en el día de hoy, porque hoy, a pesar de la reunión de Madrid de 1991, los acuerdos de Oslo de 1993, ambos fallidos, acuerdos obsoletos, perimidos, tramposos, que dieron lugar a una de las tantas falacias y estafas hacia el pueblo palestino. Y no solamente por parte de la ocupación. Los invasores sabemos que recurren a todo tipo de artilugios, de motivaciones y de decisiones políticas y militares para seguir sojugando y seguir ocupando un territorio y colonizando a un pueblo. Pero la normalización impuesta por cierto sector de la sociedad palestina, con el agravante y la coparticipación necesaria de muchos regímenes árabes cómplices del imperialismo y cómplices del sionismo, como una variante o una arista más del imperialismo. Regímenes reaccionarios que en su gran mayoría albergan bases militares estadounidenses y firman acuerdos con la ocupación israelí, acuerdos de cooperación económica, acuerdos bilaterales de comercio entre los estados, intercambios de sedes diplomáticas, de apertura de embajadas, so pretexto de mitigar la culpa, si es que pueden expresar este sentimiento tan válido humanamente hablando, con la ayuda financiera y económica al pueblo palestino. Son varios los países y regímenes de mucho poder económico, financiero, con muchísimas reservas de petróleo y de gas, que están firmando acuerdos con el enclave colonial israelí. Pero también la devenida sucesora de la icónica, referencial, OLP, que es la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, que es una autoridad administrativa que lleva adelante políticas de gobierno para su pueblo bajo ocupación, con directivas emanadas de la propia ocupación, o sugerencias o recomendaciones o asesoramientos por parte de la ocupación. A esto le llamamos normalización. Normalizar la ocupación es de
de alguna manera, al decir de uno de los copromotores de esta ruta alternativa, Mazar al-Badir, Samah Idris, que se nos fuera hace unos pocos días nomás. Él sostenía en el encuentro de fines de octubre y los primeros días de noviembre que se llevó a cabo en Madrid, decía que si abandonamos Palestina nos abandonamos a nosotros mismos. Quiero rendir un homenaje a Samah Idris, escritor, traductor, editor e interlocutor, además editor en jefe de la revista Al-Adab y miembro fundador de la campaña para boicotear a los partidarios de Israel, y que estuvo participando en la conferencia de la Ruta Alternativa Mazar Badil en Madrid. Y nos decía Samah que nadie quiere una alternativa a la OLP, a esa referenciada OLP icónica, recomendable, fraterna, solidaria. No queremos, decía Idris, una alternativa a la OLP con sus aspiraciones originales, excepto la Autoridad Nacional Palestina, Israel y el colonialismo o los regímenes de normalización árabes, de lo que la Autoridad Palestina ya no es muy diferente, por no decir que es la base para el proceso de normalización árabe desde Oslo hasta la coordinación de la seguridad que la ANP lleva a cabo con la ocupación israelí. Y no tenemos más que hacer un poco de historia en los últimos meses, la cantidad de actos represivos, de terrorismo de Estado, por adjetivarlo de alguna manera, y con asesinatos de políticos y dirigentes opositores que cuestionan justamente las medidas de esta Autoridad Nacional Palestina. Decía, se están reformulando y replanteando estos obsoletos acuerdos de Oslo desde una mirada y desde una concepción de que la causa palestina es política, es una causa evidentemente y sin duda de liberación nacional. No creo que este grupo heterogéneo que confluyó en Madrid en este encuentro recientemente no vaya a pretender una pasividad como la de la Autoridad Nacional Palestina, la condescendencia que llevó a aumentar los asentamientos en los territorios palestinos ocupados, que llevó adelante el proyecto de Benjamín Netanyahu, el ex premier israelí, de profundizar la judaización de Israel al precio de que a través del racismo, del asesinato, de los desplazamientos, expulsar a la población palestina de esos territorios de Cisjordania a un exilio dentro de su propia tierra, la Franja de Gaza, un enclave sitiado desde hace 16 años por tierra, mar y aire. Yo creo que la comunidad internacional tiene todavía tiempo de reparar una injusticia enorme cometida contra el pueblo palestino. Recordábamos hace unos días que la fecha en que se decide saquear Palestina es la fecha que las propias Naciones Unidas instauraron como Día de Solidaridad. Y creo, somos los pueblos, los militantes populares, los comprometidos a través de partidos políticos, de organizaciones intermedias,
los que expresamos de manera fraterna, solidaria, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a esta lucha de liberación nacional que lleva el pueblo de Palestina. Y somos nosotros los que debemos exigirles a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, que apoyen lo mismo que apoya la masa popular cuando hay un pueblo que lucha por su independencia y por su autodeterminación. Este ha sido un aporte más al programa Obligados a Volver. Yo quiero desearles a las compañeras y a los compañeros de este programa el mejor año nuevo, el 2022, que podamos estar nuevamente compartiendo la misma huella, la misma ruta, y agradecerles además el convite de este pequeño segmento dentro del programa de política internacional, particular y especialmente Palestina y Medio Oriente. Feliz año, buena vida para todos ustedes, compañeras y compañeros, y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, está desaparecido. Y hasta hoy no sabemos qué le sucedió. Por eso seguiremos insistiendo, preguntando hasta que se esclarezca su paradero, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Ahora, además, les presentamos La Entrevista, un encuentro profundo con personalidades destacadas los lunes a las 21 horas. Hola amigos de Obligados a Volver, los saluda Edgardo Margiota y así comienza nuestra columna Aquí Folclore de hoy. ¡Vamos con la primera! ¡Adentro! Me prometiste tu corazón, Paraguay Condo te llevaré. Me prometiste tu corazón, Paraguay Condo te llevaré. En mi ranchito junto a tu amor, siempre felices hemos de ser. En mi
de amor, ternura y fe. Canciones de mi tierra yo te cantaré. La perfumada flor del humilde chañar En las tibias mañanas invita a soñar. ¡Dale! ¡Se acaba! Y los rayos del sol filtrando en el mistón, muy tiernas esperanzas darán a mi amor. Hoy dedicaremos esta columna a los manceros santiagueños, a quienes escuchábamos interpretando la primera parte de Huayco Hondo, escondido con música de Pedro Contreras y letra de Raúl Contreras, en una grabación de 1966, incluida en su tercer LP. Los manceros santiagueños es un conjunto folclórico de más de 60 años de trayectoria, de estilo único y de identidad inalterable en el tiempo. Hemos elegido recordarlo con grabaciones de mediados de los años 60. El grupo surgió como dúo vocal en el año 1959, formado por Leocadio del Carmen Torres y Onofre Paz, que son los fundadores del conjunto. Al poco tiempo se une Carlos Carabajal y luego de un tiempo como trío ingresa Agustín Carabajal, quien estuvo menos de un año en la formación, para finalmente incorporarse Carlos Leguizamón. Esta formación se prolongó hasta 1966. Ya en su cuarto LP, Alma Santiagueña de 1967, Guillermo Reynoso reemplaza a Carlos Carabajal y Valentín Campos a Carlos Leguizamón. Vamos a escuchar ahora de este último LP la primera parte de una samba clásica, Por las trincheras, con música de Canqui Chazarreta y letra de Víctor Abel Jiménez. Bajando de la loma se asoma la polvadera. Los mozos y las mozas retosan por las trincheras. Bajando de la loma se asoma la polvadera. Viene cortando el viento el lamento del vidalero y lo recibe un chango golpeando con un legüero. Viene cortando el viento el lamento del vidalero. Samba de las trincheras, cantora y carnavalera. Achala y si parece que crece echando penas. Achala y si parece que crece echando penas. Nos despedimos hasta la próxima, escuchando a los manceros santiagueños en Pampa de los Guanacos, chacarera con música de Agustín Carabajal y letra de Cristóforo Juárez, tema incluido también en su cuarto LP Alma Santiagueña de 1967. Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidalas que andando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí. Noche de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí.
unas viritas y te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde ya en la distancia y hoy solo me da por recordar. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar. Y se va la segunda. Amorcitos que se quedan para otra mejor ocasión. También le dejé mi caja, santuario de mi corazón, para que entonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión. Tengo una espina en el pecho que es dura como del cardón. Dicen que no hacerse carne se adentra para el corazón. Puede que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para loca que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar. Hola a todos, queridos compañeros, espero que estén todos bien. Ya estamos llegando a fin de año y me parecía en esta última entrega hacer un comentario acerca de una obra de teatro que tuve la oportunidad de ver en el Cine Teatro de Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires. Una comedia, y me pareció lindo cerrar el año bien pum para arriba, proponerles estas obras de comedias que levantan al público y nos levantan el espíritu. La obra de teatro que fui a ver se llama Rotos de Amor, que está protagonizada por los enormes Víctor Laplace, Osvaldo Laport, y en su primera versión en el teatro en la calle Corriente él contaba con Pepe Soriano y Gustavo Garzón. En esta oportunidad estos dos actores fueron reemplazados por Rory Serrano, para todos conocido por Rolly, cuando su nombre es Rolando, y por Osvaldo Laport. Esta historia son 4 visitadores médicos que buscan el remedio para curar su gravísimo mal de amores. En la amistad y también en los modos más absurdos y ocurrentes de recuperar a sus amadas es donde encuentran una salvación para seguir adelante. La comedia es graciosa porque hay encuentros y desencuentros de 4 entrañables personajes, quienes se ven reflejados desde sus dificultades para rearmar su vida luego de distintas rupturas amorosas. La obra reúne una serie de cuadros cómicos a cargo de estos visitadores médicos, quienes resultan ser unos perdedores sin remedio. Rotos de Amor tuvo varias versiones anteriores muy exitosas, elogiadas por el público y la crítica. Se trata de un espectáculo para toda la familia con historias en las que cada uno se puede ver reflejado e identificado en estos queribles personajes. En esta oportunidad, Rotos de Amor lo que está haciendo es salir a los barrios. Ellos le llaman gira. Y lo que más me interesa resaltar en ellos, cómo se van autogestionando en esta época de post-pandemia o pandemia, o como quieran llamarlo, ya que hubo varios rubros en el trabajo muy lastimados, ¿no es cierto? Muy golpeados. En este caso estoy hablando del rubro de los actores, el espectáculo. Así que ellos mismos autogestionan y salen a los barrios para ofrecer la proximidad del teatro
más cerca de casa. Está dirigido por Rafael Brusa, que es un autor, actor, docente y director teatral, que a los 65 años falleció después de luchar una larga y dura enfermedad. Su obra y trayectoria lo convierte sin duda en uno de los más destacados creadores teatrales argentinos contemporáneos. Y él nació en 1955 en San Francisco y desarrolló su actividad teatral en la provincia de Santa Fe entre los años 1981 y 2006, para luego continuar en Buenos Aires. Como dramaturgo ha estrenado obras como El encanto de las palabras, El cruce de la pampa y Rotos de amor, que tuvo, ya les conté en un comienzo, una versión protagonizada por el elenco original, era Osvaldo Laport, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Gustavo Garzón, entre otras obras, ¿no es cierto? También como actor intervino en varias obras como El jorobadito, una adaptación del texto de Robert Art, y el clásico Binomio, obra en colaboración con Jorge Ricci. Como director ha dirigido varias obras, entre ellas La casita de los viejos y El desatino. Ha participado tanto en fiestas nacionales y festivales nacionales de teatro, como también festivales internacionales, con diversas obras en Uruguay, Chile, Nicaragua, Estados Unidos, España, Portugal y Francia. También les cuento que la dirección es de Andrés Basalo y contarles que el equipo que lo conforman, en este caso como primer actor, el actor Víctor Laplace, que es muy conocido por todos nosotros por su larga trayectoria, es un primer actor argentino, director, guionista de cine, teatro y TV. Y lo más que a mí me gusta mucho y me sorprende es la versatilidad, porque no sé si tuvieron la oportunidad de verlo en comedias musicales, cantando y bailando. Antonio Grimau, que también es un primer actor argentino con una larga trayectoria de cine, teatro y TV. Y no sé si se acuerdan que en la anterior entrega yo les comenté que estaba casado con Leonor Manso, obra que ya habíamos hablado acá en otra oportunidad. Osvaldo Laport es un actor uruguayo de telenovelas, de telecomedias y cine. Y ahora está saliendo a trabajar en teatro. Lo mismo pasa con Rolando Serrano, que todos lo conocemos por Rolly Serrano. Es un actor de cine, teatro y TV y titiritero argentino. El autor Andrés Basalo es autor, director y profesor teatral. Ha sido profesor de práctica de la enseñanza a actores en la carrera de pedagogía teatral de la Escuela Nacional de Arte Dramático desde 1993 al 2002. Además de haberse desempeñado como vicedirector del EMAD, que sería la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, desde 1997 a diciembre del 2006. Esto sería en cuestión de la obra, que es muy divertida, muy graciosa y que te hace pasar un momento realmente agradable. Todos se lucen porque como son todos actores de raza, todos tienen esta cuestión histriónica y conocen su oficio. Lo más divertido también es que uno ve que hay complicidad y compañerismo entre ellos, y eso se nota mucho en el escenario. Y a propósito de esto, yo quería contarles que, no sé si ustedes sabían, que en Canal 9, los sábados y los domingos, hay un programa de Carolina Papaleo y Julián Weich, que hacen una especie de homenajes a estas personas que ya son notables, diría yo, del teatro y del cine y de la televisión. Personas que ya están grandes, como estos actores que estoy mencionando, que están alrededor entre los 67, 70 años, que
se autogestionan. Y a mí lo que me gusta de este programa que les comento de la televisión es que yo lo empecé a ver y empecé a rescatar y a recordar la trayectoria y la historia de cada una de las obras que ellos hicieron. Todos hicieron cosas exitosas y la verdad que uno pasa un buen momento porque podés ver visualmente algunos pedacitos de estas grandes historias, tanto de cine y de teatro, que hicieron estos actores, ¿no? Y también de pronto, por ejemplo, en el último fin de semana estuvo Rolly Serrano, casualmente, y me enteré que había hecho un papel muy importante haciendo la última parte de la vida de Maradona en Europa. Así que está muy interesante la entrevista porque uno puede llegar a conocer otros aspectos de los actores. Bueno, mis queridos compañeros, se vienen las fiestas, lo más importante es estar en familia, con los seres queridos y vivir el presente, proyectándonos para el futuro y proponiéndonos cosas distintas. Hay muchas ofertas en el teatro para ver, económicas y al aire libre, y también por los barrios. Así que yo les aconsejo que estén atentos porque siempre hay una propuesta teatral muy cerquita de donde ustedes viven. Bueno, que estén todos bien. Me encantó poder participar y esperemos que nos volvamos a ver en un próximo encuentro radial. Besos a todos y feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y comentaremos hoy, apartándonos de nuestra costumbre, una de las dos mejores películas de este año que ganó y ganará los premios más importantes y se encuentra en varios sitios en la web o en plataforma. Se trata de Annette, de Leos Carax. La otra que por ahora dejaremos de lado es El poder del perro, de Jane Campion, que también es recomendable, pero más convencional. El director y su propia hija, los actores y los músicos, que son también guionistas del drama a través de sus canciones, inician la película cantando Es hora de empezar, en una performance a la manera teatral, que durará hasta el final, en el que todos se despiden también cantando, representando así el carácter de los musicales, que es puro artificio. Sin embargo, el filme no es superficial y retrata varios vicios de la condición humana y del espectáculo en particular. La historia de amor es básica, pero está asociada a otras ideas en torno al arte, al talento, la explotación y la muerte. Anne es una cantante lírica famosa y Henry es un supuesto humorista cínico y vulgar con vestidura de boxeador que monologa de manera agresiva, provocando a su público que se reduce a alabar su mediocridad. En principio, los dos tienen éxito y forman una pareja envidiada y feliz hasta que nace Annette, una niña distinta, una marioneta en manos de sus padres. Entonces, los mundos de cada uno que no estaban comunicados se tornan nocturnos y tenebrosos, en un homenaje cierto a Edgar Allan Poe, a quien el realizador manifiesta su agradecimiento en los créditos finales. La niña también demostrará desde temprano poseer talentos vocales como su madre, y el director de orquesta, enamorado de Anne, será el tercero en discordia. Esta pareja, dedicada al mundo del espectáculo, estará condenada por el egoísmo, especialmente de Henry, que ve cómo crece la carrera de ella mientras que la de él decae. La historia romántica se transforma entonces en trágica, pues Henry es celoso, egocéntrico, maníaco, manipulador y hasta abusador. Él es tan magnético y fuerte que
el personaje de Anne queda alicaído y no logra un equilibrio dentro de la trama. Ese desequilibrio entre los protagonistas y las melodías de las canciones del grupo Spark son a mi criterio lo que no permite calificarla como una obra maestra. La niña Annette, mientras tanto, solo observa y cuando uno menos se lo espera, canta. ¿Y cómo canta? Todas las actuaciones son impecables, sobresaliendo Adam Driver, también productor del film, y la estrella indiscutible, la niña Annette. Es una ópera. Todo el guión se canta en un sueño que se parece más a una pesadilla, pues es la única forma en que puede narrarse esta tragedia. Y esa es la gran virtud de una película, por excesiva y deslumbrante. Los actores cantan en directo, algo raro en el género musical, y prácticamente todos los diálogos también son cantados y casi siempre se resuelven ante público presente, lo que demuestra, como hemos dicho al principio, que es una performance continua como en el teatro. Aborda los temas más variados: el patriarcado, la paternidad tóxica, la violencia de género, el linchamiento de los ídolos caídos y hasta la violencia policial contra los afroamericanos. También la explotación infantil. Carax se atreve a criticar inclusive al público, para quien el narcisismo y el éxito económico son los valores más altos, acaso los únicos valores que admira, y que entroniza a falsos íconos de la cultura popular del entretenimiento. Carga además contra el exhibicionismo y la explotación que imperan en el negocio, contra las legiones de fans y contra los fotógrafos de la Dolce Vita. Nos demuestra así lo más patológico del mundo del espectáculo. Cuestiona entonces a la cultura de masas y a la sociedad del espectáculo, al éxito como fetiche, a la banalidad del gran público, interesado en el morbo y movido por ídolos fabricados por la estrategia dominante del pan y circo, creada por los que dirigen nuestro mundo. El cine presenta hoy relatos eficaces y esquemáticos que defienden las altas inversiones que necesita, produciendo películas fácilmente digeribles, efímeras, que no exigen demasiado esfuerzo por parte del espectador. Son repetitivas, apaciguadoras y requieren espectadores pasivos que se disponen tranquilos a dormir luego de ver y escuchar el cuento de las buenas noches, igual que algunas democracias representativas que no son en verdad democracias y que se sostienen merced a la pasividad de los pueblos. Por eso, en tiempos en que las películas se parecen cada vez más entre sí, Annette es suficiente para ponerse por encima del promedio por ser excesiva y audaz, siempre al filo del abismo, y que nos permite la reflexión y la discusión de su propuesta como espectadores verdaderamente activos. En una entrevista, el director dijo que el tema habla de un mal marido, un mal padre, un mal artista y que no tiene en el final una mirada de indulgencia sobre él. La presencia de su hija, a quien le dedica la película y cuya madre se suicidó en 2011, quizás sea una profunda reflexión sobre su propia vida. Quizás. La próxima seguiremos analizando los estrenos producidos durante la pandemia. Será hasta entonces. Hola, soy Pablo Vázquez y en la columna de rock vamos a hablar de Miguel Mateos y de Sass. Miguel Ángel Mateo Sorrentino es el nombre completo de Miguel Mateo, que por suerte se lo redujo porque es más taquillero así,
y va a ser uno de los referentes, sobre todo de los años 80, 90, del rock argentino. Empieza muy jovencito su carrera, tiene éxito en un festival pin-up, donde habían tenido figuras del rock nacional también su inicio, y va a protagonizar un hecho notorio que es, ante la venida de Queen, va a ser el telonero. Eso va a ser un batacazo porque lo va a hacer conocido en el 81 por muchísima gente de las 3 noches que fue Queen a actuar en Vélez. A partir de ahí empieza la carrera con el grupo SAS, que es Miguel Mateo, Fernando Lupano, eterno bajista, Ricardo Pegnotti y Alejandro Mateo, su hermano, que también va a ser eterno baterista del grupo. Empieza con el hit Va por vos, para vos, de su primer disco. Luego, ya en Inicio de la Democracia, viene Huevos, en 1983, como guitarrista está Guyotter, que después va a integrar la banda de Charlie y Hit. Tengo que parar, que va a tener mucho éxito con el tema Tira para arriba. Y con el álbum del 85, Rocas Vivas, va a protagonizar un suceso que lo lleva a actuar con muchas fechas en el Luna Park y va a ser su consagración. Recuerdo porque estuve ahí en una de esas fechas, en el Luna. A partir de ahí va a tener un éxito importante, no solo en Argentina, sino en el resto de Sudamérica. Posteriormente va a editar un maxi, mensajes en la radio. Va a cambiar un poco los integrantes. Va a grabar un disco doble en Estados Unidos, Solos en América, que es muy buen disco, pero no le dieron bola aquí. Y a partir de ahí el éxito de Miguel Mateos va a declinar un poco, aunque siempre va a tener suceso. A todo un sentimiento es del año 85. 87 mejor dicho, y a partir de ahí va a dedicarse a ser solista. En realidad, ya SAS queda como un grupo de apoyo simplemente a Miguel Mateo, firme su hermano en la batería, y a partir del año 90, el resto de sus discos son firmados únicamente como Miguel Mateos. Obsesión, del año 90, Kryptonita del 91, Peace and Love del 95, Bar Imperio, buen disco, del 98. Después va a haber un disco solista doble, Salir Vivo, del 2002, hasta que con uno del 2005 retomaría lo que es el inicio en el siglo XXI de su carrera. Le siguen uno del 2005, como bien dije, Fidelidad del 2008, otro Primera Fila en vivo en el 2011, La Alegría ha vuelto a la ciudad del 2013, y los últimos discos es Electropop del 2016 y 1, 2, 3, 4 del 2019. Es cierto, se toman más años entre disco y disco en comparación a SAS, pero su carrera solista ha andado bien relativamente. Tiene algunos éxitos por multinacionales, otros por sellos locales, y de última, después él se está encargando de su propia carrera al respecto. Finalmente, su último disco mayormente tiene un mayor destaque por las redes sociales, en las plataformas tanto de YouTube como Spotify, Deezer y Amazon. Eh, no tanto como lo que se conocía antes, que es el disco en formato físico. Y a partir de ahí vemos que tiene una serie de recitales, sobre todo en el tema de la pandemia, ha actuado mucho a través de las redes, de Instagram y demás. Y en estos últimos tiempos, teniendo en perspectiva los 40 años de carrera, se ha presentado
en teatros locales de Buenos Aires y en algunos del resto del país. Finalmente, lo bueno de Miguel Mateos, aunque por ahí fue criticado inicialmente, es que él equilibra un mensaje contestatario, o por lo menos de compromiso social, con música pop bailable, o rock pop, liviano, y que eso, si bien el inicio del rock nacional en los 80 era bastante criticado, hoy con la carencia de profundidad en las letras que existe, bueno, se puede destacar por lo menos la intención de Miguel Mateos en hacerlo. Por ahí enfatiza mucho la cuestión de tanto tonito norteamericano, que a veces modula como si fuese un cantante, en Miami, pero la verdad que sus trabajos son más que dignos y ha tenido, uno lo puede entender también, que ha tenido mucha inserción en el mercado latinoamericano. En México le ha ido muy bien, lo mismo que en Centroamérica y en Chile. Y uno piensa que, bueno, sus discos todavía no solo tienen éxito aquí, sino en el resto del continente. Por lo tanto, bueno, es más que destacado. A mí me gusta mucho Miguel Mateos, así que para los que no lo conocen, es una buena forma de acercarse a un artista local con compromiso, pero que también implica que uno pueda, bailar o disfrutar de sus temas en su momento.